Bobina de Tesla. Introducción. La bobina de Tesla se relaciona muy bien con fenómenos físicos como el electromagnetismo, la ionización del aire y la transferencia de energía. Nombrada así en honor a su creador Nicolás Tesla, este dispositivo no solo es famoso por producir descargas eléctricas impresionantes, sino que fue el primer sistema capaz de transmitir energía de forma inalámbrica. Objetivo. El objetivo de esta práctica es explicar y entender la existencia de las ondas electromagnéticas generadas por el efecto de inducción electromagnética que se produce al hacer que dos circuitos entren en resonancia, en otras palabras, la existencia de ondas electromagnéticas inducidas en el espacio. Permite la transmisión de energía sin cables. Nuestra hipótesis es que si logramos que ambos circuitos resuenen a la misma frecuencia, nuestra bobina casera podrá inducir carga suficiente para que un foco encienda o algunos gases reaccionen al estar cerca. Si se ajusta la frecuencia del circuito primario hasta que coincidan con la frecuencia natural del circuito secundario, entonces la bobina de Tesla opera en resonancia, logrando la máxima transferencia de energía y podría producir descargas eléctricas. A mayor voltaje de entrada en el primario, mayor será la longitud de las chispas obtenidas en el secundario, siempre que el sistema permanezca en condiciones. Marco teórico. La bobina de Tesla es un transformador resonante de alta frecuencia y de alto voltaje. Usa una bobina de hierro y aire para aprovechar un fenómeno llamado resonancia, que eleva el voltaje a cifras extremadamente altas, desde decenas, o sea pocas, hasta millones de voltios. Materiales. Para la elaboración de la bobina de Tesla empleamos diferentes materiales. Por ejemplo, alambre magnético de calibre 14, un transformador de microondas, un foco, tubos de PVC, hojas de acetato, vidrios de 10 por 10, hojas de aluminio y tornillos para formar el chispero. Esta es una pequeña muestra de cómo quedó. Bueno, a continuación les explicaré cómo fue la realización de la bobina de Tesla, en el cual el primer procedimiento fue el embobinado. Contó con un enrollado de alambre de cobre, alambre magneto al tubo de PVC. En este fueron alrededor de 280 vueltas. Luego se elaboró un capacitador colocando hojas de acetato, con estas siendo alternadas con hojas de aluminio, dejando un área de intersección de 10 centímetros, lo cual todo fue cubierto en sus extremos por placas de vidrio. Todo esto se colocó en una base de madera, en el cual por dentro se hizo la conexión de los cables o circuitos para el paso de la energía o del funcionamiento de este mismo, lo cual tuvo evitando zonas, ya que por su alto voltaje pudo tener algunas complicaciones como son un pase de voltaje o etcétera. Esto mismo, la bobina y el capacitador se colocó en la base. La bobina funciona por medio de dos circuitos que se encuentran en resonancia. Estos circuitos son RLC, lo que significa resistencia, inductancia o bobina y capacitancia. En este tenemos los 120 voltios de corriente alterna que entran para después pasar por nuestro fusible, el cual protege a nuestro circuito. Luego pasa por el interruptor, el cual va a abrir o cerrar el circuito, para después dejar que la corriente pase a la resistencia, que en este caso sería un foco, y de ahí a la bobina primaria de hierro, que es la del transformador, el cual va a amplificar o disminuir el voltaje que entre al circuito. El segundo circuito es en paralelo y el primer circuito entra en resonancia con este. En este se genera la inducción de la bobina primaria a la bobina secundaria de hierro, después pasa hacia los chisperos que van conectados hacia el capacitor y lo que va a hacer es almacenar la energía para después liberarla o mandarla hacia la bobina primaria de aire.
en donde se va a llevar el proceso de inducción a la bobina de aire secundaria, generando un campo electromagnético, ya que la carga eléctrica y la carga magnética son perpendiculares y cuando éstas entran en resonancia generan este fenómeno, causando también la ionización del aire, lo cual va a lograr que nuestro foco o gases nobles brillen. Aunque nos encontramos con algunas dificultades al momento de la elaboración de este experimento, logramos ver el efecto de introducción electromagnética al acercar un foco a la bobina y ver que dentro del foco se generaba electricidad, lo que permitía alumbrar alrededor del foco sin cables. Asimismo, al momento de acercar los tubos con gases nobles como el argón, criptón y neón, estos brillaban,